la grabación a mi hermano. Acá vamos a poner presentar, vamos a compartir pantalla. Stop 2. Modo presentación. Ok, y aquí vamos a buscar nuestro super puntero láser. Perfecto, ahí se ve bien la presentación, ¿no? Sí, correcto, hijo. Ya, gracias. Ok, entonces vamos a empezar el estudio de hoy y vamos a recordar en qué es lo que habíamos quedado el jueves pasado. El jueves pasado habíamos quedado en que Jacob, junto con sus 4 mujeres y 11 hijos, más todos sus siervos, siervas, esclavos, ganado, camello y todo lo que él tenía, se había ido de la tierra donde estaba habitando junto con Labán, y había huido prácticamente sin despedirse, se fue sin despedirse. Y bueno, después Labán se enojó, fue a su encuentro, vimos el tema que Raquel había escondido unos ídolos que Labán había dicho, oye, me robaste, ¿dónde están mis figuras de mis ídolos? Y algo que también nos hizo darnos cuenta que también Labán estaba practicando, ¿no?, la idolatría, y ocupando algunas figuras y algunos ídolos. Y hasta que llegaron a un punto, ¿no? Y hacen un pacto, ¿no? Que aquí en el versículo 52 del capítulo 31 de Génesis, donde dice, ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daños. Y dice que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob, dice, juró por el Dios a quien temía su padre Isaac, luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después que todos comieron, pasaron la noche ahí y a la madrugada siguiente Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Y hasta ahí llega la historia con Labán. Y Labán se devuelve y Jacob, junto con toda su familia, sus ganados, animales, siervos, siervas, continúan el regreso hacia Canaán. Viéndolo en el mapa, recuerden que él va viajando de norte, va viajando hacia el sur. ¿Ya? Entonces ahora Jacob ya va a retornar a la tierra de Canaán. Y recuerden algo, ¿no? Jacob, ¿por qué se fue de Canaán? ¿Cuál fue el objetivo? El ir a buscar esposa, ir a buscar familia, era parte de un pretexto, porque recuerden que ya habían pasado 20 años, ojo, recordemos eso también, habían pasado 20 años desde que él se había ido de Canaán. Y Jacob y su hermano Esaú, recuerden que eran gemelos, Esaú era el mayor y Jacob era el menor, pero estaba la revelación de Dios de que decía que el hermano mayor iba a servir al menor. Por tanto, Jehová había dicho, ¿no?, de que Esaú le debería haber servido a Jacob, pero Jacob era el menor de los dos. Y recordamos el caso, ¿no?, del famoso guiso rojo, o que eran unas lentejas de color rojo, en donde Esaú dijo, dame de ese plato de comida, después que había vuelto de ir a cazar, y Jacob le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura y yo te puedo dar este plato de comida. Y Esaú había menospreciado, tal cual como dice la escritura, menospreció lo que es la primogenitura, y dijo, dame ese plato de comida, total, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Yo tengo hambre ahora. Y, bueno, Jacob le dijo, júramelo, se lo juró, y le dio el plato de comida. Después, cuando ya nos decía la escritura, ¿no?, que su padre, Isaac, estaba a punto de morir, ya le quedan pocos años, decide bendecir a su hijo Esaú, el mayor, sin saber esto que había pasado en la primogenitura. Y Raquel, la madre de ellos dos, en una maniobra, digámoslo, astuta, cuando Esaú va a cazar el animal que le pidió su padre para que le diera de comer y después bendecirlo, ella toma a su hijo Jacob y le dice, no, mira, aquí yo te preparo la comida inmediatamente, tráeme de los animales que tenemos, en vez de ir a buscar uno. Obviamente era mucho más rápido porque no había que ir a cazarlo, y rápidamente preparó, hizo la comida y se la entregó, y Isaac bendijo a Jacob, que era el menor. Y de ahí en adelante quedó una sensación de parte de Saúl de querer vengarse con Jacob, al punto que lo quería matar. Y él decía, ¿no?
ya queda poco para que mi padre muera, por lo tanto, cuando él muera, voy a matar a mi hermano. Entonces eso lo escuchó Raquel y dijo, bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Y le dijo a Jacob, ándate al norte, y ella habla con Isaac para decirle, mira, aquí de las tierras de Canaán las mujeres son detestables, nos tienen harto, de hecho, Esaú se había casado con mujeres de Canaán, de los hititas, y dice, cansada estoy de estas mujeres, mejor que nuestro hijo vaya a buscar familia, vaya a buscar una mujer allá a la casa de nuestros padres, encubriendo el sentido original que tenía de querer, entre comillas, como decimos hoy en día, exiliar a su hijo para protegerlo, para que no lo matara a su hermano, y ahora su hermano viene de vuelta, y viene de vuelta con una promesa de que Jehová ya se le había aparecido en el camino de ida 20 años atrás, se le había aparecido en sueño y le había dicho de que lo iba a cuidar y lo iba a proteger en todo su camino. Entonces ahora Jacob, también por mandato de Jehová que le dijo, vuelve a tu tierra, él ahora está retornando a la tierra de Canaán, pero ahora ya no va solo, ahora va con, recuerden, 4 mujeres, 2 que son las principales, las otras 2 llamadas concubinas o en una categoría un poco mejor de mujer, y con sus 11 hijos. Hasta ese momento tenía solo 11. ¿Ok? Entonces, Jacob va a empezar a retornar. Y aquí estamos en Génesis 32. Así que aquí está la lectura de hoy. Vamos a ver si alcanzamos a leer el 32 y el 33 y analizarlo un poco. Pero para ponernos en contexto de dónde estamos en la historia. Entonces, el versículo 32 dice, Jacob salió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando venía de regreso, ¿no? Nuevamente, dice, se le aparecieron, se le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y fíjense que dice que llegó a ese lugar y le puso el nombre Mahanaim, que significa, en hebreo, significa 2 campamentos. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué ocupó esa palabra, no? Aquí el escritor obviamente nos está dando una conclusión que va a ir un poquito más adelante. Pero llega a ese lugar, vio los ángeles y llama a ese lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. ¿Y qué hizo? Versículo 3. Tenía que volver a donde estaba su hermano, que hace 20 años atrás lo quería matar, por haberle quitado la primogenitura, por haberle quitado la bendición de su padre, que sabemos que no es culpa directamente de Jacob, sino que Saúl había menospreciado la primogenitura y él no se acordaba de eso, o sea, no le convenía acordarse tampoco. Entonces dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Y qué dice? Y les dio este mensaje, díganle a mi hermano Saúl, su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le manda a decir, he vivido con Labán todo este tiempo, 20 años, recuerdo, y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Envío este mensaje a mi señor, envío este mensaje a mi señor, esperando ganarme su buena voluntad. Fíjense la postura que toma Jacob para retornar a Canaán y enfrentar a su hermano. Una actitud de siervo, de humilde, de querer decir, aquí viene tu siervo, vengo yo, y le dice, ¿no? Díganle a mi hermano Saúl, su hermano Jacob se pone a sus órdenes. En ningún caso él llega diciendo yo voy a mandar, o en ningún caso le llega diciéndole recuerda la profecía de Jehová de que tú me ibas a servir. No, no le dice eso, sino que por el contrario, él le manda un mensajero para decirle su hermano Jacob se pone a sus órdenes, ¿no? Y le manda a decir, he vivido con Labán todo este tiempo para que sepas que he estado, no me morí, sigo vivo, y ahora tengo bienes y tengo cosas que traigo. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, es decir, fueron y volvieron diciendo, vimos a tu hermano Saúl, y él también viene a recibirte. Fíjate tú, cuando se enteró de que venía su hermano, salió a recibirle, dice, viene a recibirte. ¿Ya? ¿Con qué cara? Como dicen, ¿cómo vienen? No, si con la cara pintada de guerra, pintada de qué. ¿Cómo venía a recibirlo? Entonces dice, y Saúl, él también viene a recibirte. Y fíjense lo que le dice.
y 400 hombres con él. Claro, a mí me dicen que alguien viene a recibirme con 400 hombres, significa que no quiere solamente saludarme, quiere a lo mejor venganza, quiere a lo mejor guerra. Y eso es lo que sintió obviamente Jacob. Sintió miedo porque decía, viene con 400 hombres. O sea, si alguien quiere ir a saludar, a dar una bienvenida, puede ir solo. Pero si alguien quiere ir a pelear y luchar, tiene que ir con más gente. Entonces, claro, él dice, bueno, viene con 400 hombres. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Y qué hizo? Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. De ahí venía el nombre Mahanaim, que habíamos leído al principio, que significa dos campamentos. Porque ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, tengo todos estos bienes, voy a separarlo en dos. Dos campamentos obviamente no juntos, separados, uno del otro, bien separados. ¿Por qué? Versículo 8. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces él dice, bueno, para que no se pierda todo, no muramos todos, y fíjate que esa es la postura que está tomando Jacob preparándose para una batalla con posible riesgo de muerte. Dice, bueno, separo en dos y se ataca a uno, bueno, el otro va a ver que lo están atacando y va a poder arrancar. Probablemente uno queda más adelante y el otro más atrás, cosa que pudiera ver cuando llegaban a este campamento qué es lo que ocurriría y tuviesen ventaja para poder escapar. Versículo 9. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Saúl, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Fíjense, el miedo que tenía Jacob ahora de tener que enfrentar a su hermano y sabiendo que su hermano venía con 400 hombres. Entonces estaba asustado, estaba temeroso y en este momento acude a Jehová diciéndole, Jehová, tú me prometiste, tú me dijiste que volviera, tú me dijiste que me ibas a bendecir, cuídame para que no mueran ni las madres ni los hijos. Y él dice, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Fue tal la cantidad en la que prosperó durante esos 20 años que dice, he llegado a formar dos campamentos. O sea, él tenía como cuando leíamos, ¿no? De Abraham, que tenía muchos bienes, aquí es la misma situación. Muchos bienes, mucho ganado, y más adelante vamos a encontrar un detalle más sobre ese tema de los ganados y algo que nos va a hacer recordar algo de la historia. ¿Y qué dice, no? El versículo 11 le dice directamente, le pide a Jehová, líbrame del poder de mi hermano Saúl, pues tengo miedo que venga a matarme a mí y a las madres y a los hijos. Está claro, declarado cuál es el miedo que tenía Jacob frente a esta situación. Entonces, versículo 13. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú, que dice, pasó la noche en aquel lugar y buscó un regalo para tratar de aminorar la ira, a tratar de comprar el favor, tratar de buscar un buen entendimiento. Entonces, ¿qué dice? De lo que tenía y de lo que tenía consigo, de lo que andaba ahí en su campamento, dice, como regalo para su hermano Saúl. Y fíjense que aquí el texto lo cuenta así como tomó de lo que tenía ahí, o sea, del campamento donde estaba él, porque había otro campamento, recuerden, dos campamentos. Él estaba en uno. Entonces dice, bueno, de ese campamento, lo que se deduce, dice, ¿qué es lo que tomó? 200 cabras. Y todos los animales que vamos a leer ahora y las cantidades era lo que él traía caminando en su viaje de regreso de Padam Aram, arriba, hacia el sur, en la tierra de Canaán. Entonces, fíjense que este es el regalo. Imagínense con cuántos animales y ganado
estaba Jacob viajando. Por eso llegó a tener muchos bienes. Y fíjense el regalo que le manda Esaú, ¿ya? Porque no le dio todo, es un regalo, un presente. Entonces, ¿qué dice? Tomó 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Eran muchos animales. Si se dan cuenta, eh, suma más de 100 animales, o sea, fácilmente. O sea, estamos hablando de, mira, no más de 100, claro. Fíjese primero, 200 cabras, o sea, 200 cabras, ¿ya? 20 chivos, 200 ovejas. O sea, fíjese, ya llevamos 420 animales, 20 carneros, 440 animales, 30 camellas, 470 animales, 40 vacas, 410 animales, y después 20 anas, 430 animales, ¿sí? Y 10 anos, 440 animales, 10 asnos. Entonces, 440 animales que le manda de regalo y es de lo que andaba trayendo. Imagínense cuánto era el total del ganado con el que viajaban. Gigante, era gigante, o sea, no pasaba desapercibido. Entonces, la idea y el concepto es que él iba viajando solito en un camello con su familia, su mujer y sus niños, no, sáquensela de la cabeza. Esta es una caravana gigante, porque todos esos animales, además, eran cuidados y llevados por sus siervos y esclavos. Lo habíamos leído antes. Él iba además con todos sus siervos y sus esclavos para poder administrar el darle la comida, el atenderlos, el ver si es que tenía alguna herida, ayudarles a parir, cuidarlos, guiarlos, o sea, todo un montón de gente que lideraba a él como jefe de familia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Tomó todos esos animales, versículo 16 ahora, y dice, luego lo puso a cargo de sus siervos, que eran los de él, que iban viajando con él. Y dice, cada manada por separado, es decir, de todo lo que leímos los animales, separados, en distancia, ¿ok? Y dice, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Es decir, partía una manada, y yo me imagino, no sé, como a una hora después partía la segunda manada, cosa de dejar un espacio grande entre ambas manadas. ¿Por qué? Dice, versículo 17, y mandó al primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, de quién eres y a dónde vas? Porque llevaba una manada de animales. ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Entonces, aquí Jacob le empieza a mandar estas manadas de a poco, de a grupos, ¿ya? Con este mensaje, ¿no? De que es de tu siervo, y fíjense cómo lo dice, ¿no? Dice, entonces dirás, ¿es un presente de quién? No dice de tu hermano Jacob. Fíjense cómo le manda a decir. Le manda a decir, es un presente de tu siervo Jacob, buscando obviamente la humildad, buscando el encontrar un buen recibimiento, buscando el encontrar y evitar alguna rencilla, ¿no? Y despertarle la ira con respecto a lo que había pasado anteriormente. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí él también viene tras nosotros. Versículo 19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le hallares. A todos les mandó el mismo mensaje, cosa de que Esaú se lo fuera encontrando, ¿ya? Y traspasándole el mensaje, es un presente para ti, de tu siervo Jacob, y él viene atrás, después de atrás es un presente, tu siervo Jacob, y él viene atrás, y así sucesivamente, ¿no? Es como el chiste de la micro, ¿no? El último paga, y todos dicen el de atrás paga, el de atrás paga, el de atrás paga cuando se subían
No se subía en la época del colegio a la micro. Versículo 20 le dice, y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, ¿por qué lo hizo? Dice, Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera, los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Partieron las caravanas, pero Jacob se quedó ahí en el campamento. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas. Estas eran las otras 2 mujeres, las mujeres que eran las esclavas o las siervas de sus esposas. Entonces ahí están las 4 mujeres que él tuvo, ¿no? Entonces tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el lado del río Jacob. Y el 23 dice, los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Cruzaron el río. Y 24, fíjense lo que va a ocurrir aquí. Dice, quedándose solo, ya habían cruzado todos, dice, quedándose solo al otro lado del arroyo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Estando ahí, fíjense cómo llega esto. Yo la verdad, si alguna vez leí toda esta historia, no me acuerdo, porque aquí hay un montón de detalles que interesante al volver a leer, cómo uno va recordando la historia de cómo llegamos a muchas cosas que damos por hecho o por sentado. Porque sabemos que a Jacob después se llama Israel, pero aquí está el momento y que el contexto histórico de cuando se le cambia el nombre. Porque miren, quedándose solo, con este tema pendiente de ir a enfrentar a su hermano Saúl, él temiendo por su vida, pensando de que Saúl lo venía a matar, y habiendo mandado su ganado, y con el riesgo de morir, dice quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, estaban luchando, así más o menos como se imaginen ahí en la foto, en el dibujo que está ahí acompañando, ¿no? Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Fíjate, la cadera, le tocó en la coyuntura de la cadera, se le dislocó en esta lucha. Y el versículo 26. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. O sea, habían estado toda la noche prácticamente. ¿Ya? Ahí, durante toda la noche dice, suéltame porque ya está por amanecer. Y, y Jacob comprendía que este hombre era efectivamente un enviado de Dios. Porque esta lucha son 2 opciones, o era una prueba, o aquí Jacob lo que estaba haciendo era tomar a este hombre y no lo dejaba ir, a este hombre que era un ángel, no lo dejaba ir y luchaba contra él para retenerlo. Entonces por eso él le dice, suéltame, que ya está por amanecer, ¿ya? Y ya le había golpeado en la cadera y se la había dislocado. Entonces, a pesar de todo eso, seguía ahí Jacob luchando y contendiendo contra él, con la cadera incluso dislocada. Entonces le dice Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas, le respondió Jacob, porque Jacob sabía que era un ángel. Entonces, esta lucha, ¿no? Esta lucha que tuvieron hasta el amanecer, no es que estuvieran peleando entre sí, sino que él lo retenía, porque decía, quería que lo bendiciera. Dame la bendición. Y lo retenía y luchaba para que no se fuera y no lo dejaba escapar. Entonces, en ese minuto, el 27 dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces, el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios. Y este es el momento en el cual aparece el nombre Israel. En este contexto, cuando Jacob viene de vuelta a Canaán, tiene que enfrentar a su hermano, está con el temor de que su hermano venía en contra de él a recibirlo hasta en este momento aparentemente en son de guerra,
y lo viene a recibir con 400 hombres. Y él ya había mandado sus ganados como ofrenda, como regalo, para apaciguar el ánimo de su hermano, y se quedó solo luchando aquí, tomando a este ángel para retenerlo, para que lo bendijera, y al final le gana, lo logra retener, a pesar de que lo había dejado dislocada la cadera. ¿Eh? Recuerden ese detalle, estaba ahí con la cadera dislocada. Y le dice, sino que tu nombre ya no te llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob, le dijo, bueno, ¿cómo te llamas tú? Y aquí le responde, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Una pregunta que le dice, bueno, ¿y por qué preguntas si sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién soy? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Muy similar a lo que pasó cuando el Señor se le aparece también a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que le dice, bueno, te voy a contar lo que quiero hacer con esa ciudad que tú ves allá en el valle, allá a lo lejos, que la voy a destruir. Aquí también Jacob llamó a ese lugar Penuel, que significa cara de Dios, ¿ya? Porque dijo, he visto a Dios de cara a cara y todavía sigo con vida. Sabiendo, ¿no? De que estaba expuesto, ¿no? A morir por ver a Dios. Sigamos, el 31. Entonces cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Lógico, tenía la cadera dislocada, no podía caminar normalmente. Entonces ahora tiene que ir a enfrentar a su hermano. No sabe si su hermano viene en son de guerra o no, y más encima va con la cadera dislocada, o sea, tampoco puede correr, tampoco va a poder moverse cómodamente, entonces presa fácil. En cualquier campo de batalla era presa fácil, sin poder moverse. Entonces dice, a causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esta razón, y fíjese qué interesante esta, ¿no? Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, no de los seres humanos, sino que de los animales. No comen el tendón, dice, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Pero esto no es un mandamiento, esto es una costumbre, aquí, y aquí nos muestra, ¿no? Y nos dice, bueno, al final del día, la costumbre de los israelitas fue no comer ese tendón, porque ahí había sido el símil en donde había sido tocado Jacob por Dios. Entonces, recordando, volvemos a esta misma imagen, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí estamos con Jacob, que ahora, recién ahora, acabamos de ver en este hecho, su nombre es cambiado a Israel. Todavía no se masifica, solamente lo sabe él. Hasta este momento solamente él sabe que se llama Israel o que le cambiaron el nombre. ¿Y con quién iba Jacob? Recuerden, con Lea, con la sierva de Lea, Silpa, con Raquel, y la sierva de Raquel, Bilha, con cuales 4 tuvo a todos estos hijos, solo faltaba Benjamín. Entonces, hasta el número 11, ¿ya? Y el número que está aquí va anotando el número de nacimiento, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, ¿ya? Por eso que están los números un poquito en desorden, porque es de acuerdo a cómo fueron naciendo, ¿ya? Entonces, él va aquí con sus 4 mujeres y sus 11 hijos hasta este momento. Capítulo 33. Génesis 33 ahora. Dice, cuando Jacob alzó la vista, venía rengueando, no se le olvide, ya no podía salir corriendo, estaba entregado a su suerte, no podía arrancar, no podía luchar, estaba rengueando, le habían dislocado la cadera. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. O sea que están ahí, entre Raquel, Lea y las 2 esclavas, Silpa y Bilha. Repartió los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos, colocó a las criadas con sus hijos, Bilha y Lea. Las puso Bilha y, no, perdón, Silpa y Bilha.
a las criadas, a ellas, las puso primero. Dice, al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Raquel con su hijo José. Hasta ese momento Raquel solamente había tenido a José. ¿Y por qué pone al último a Raquel? Recuerden que Raquel era la mujer a la cual él amaba, por la cual había trabajado los primeros 7 años y que después le hicieron la trampa y tuvo que trabajar 7 años más. Pero ahí fue distinto. Ahí le pasaron después a Raquel, pero ahí después él tuvo que pagar, y yo tiré como broma, como un crédito, ¿no? Tuvo que pagar con 7 años más de trabajo. Entonces, ¿qué dice? Al último colocó a Raquel con José. Versículo 3. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos. No es que él se quedó atrás. Las ordenó de esa forma, pero él se fue adelante, se adelantó. E inclinándose hasta el suelo 7 veces, fíjense, continúa el ejemplo de humildad de parte de Jacob y dice, inclinándose al suelo 7 veces, mientras se iba acercando su hermano. Entonces su hermano se venía acercando y en el intertanto él se inclinó al suelo 7 veces en reverencia hacia él. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Menos mal, ¿no? Venía con 400 hombres. Yo también estaba asustado cuando leía la historia, ¿no? ¿Con qué intención venía? Bueno, nosotros sabíamos después que Saúl no muere, ¿no? O sea, pero claro, que Jacob no muere, disculpen. Sabemos que Jacob no muere, pero aquí esta era una situación que si no conociéramos en qué termina la historia, era para pensar de que venía la guerra. Y de hecho, Jacob había entendido por estas señales de que Saúl, su hermano, venía a hacerle lucha, a hacerle pelea. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego, Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Claro, no había WhatsApp, no había email, no había teléfono, no había nada. Y por durante 20 años él no supo nada de su hermano. Y pregunta, ¿no? Bueno, ¿quiénes son todos estos que te acompañan? Y le dice a Jacob, son los hijos que Dios me ha concedido, que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Saúl. También hicieron lo mismo. Le hicieron reverencia a Saúl, respetándole la autoridad de la tierra, del lugar, ¿no? Luego, Lea y sus hijos hicieron lo mismo. Y por último, también se inclinaron José y Raquel. Es decir, terminaron felices, entre comillas, se abrazaron, lloraron, y hasta este momento vemos de que no hay rencor de parte de Esaú hacia Jacob, su hermano, y lo recibe gratamente. Versículo 8, y le pregunta, ahora le continúa preguntando, ¿no? ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? ¿Recuerdan? Se habían ido los animales adelante en grupos, ¿no? Y le pregunto, bueno, ¿qué fueron todas estas manadas, estos animales que se me fueron saliendo al encuentro? Le preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, le contestó Jacob. O, como dice la Reina Valera, ¿no? El hallar gracia en los ojos de mi Señor. O Dios habla hoy, fíjese cómo lo dice, ganarme tu buena voluntad. ¿Ya? Versículo 9. Hermano mío, le respondió Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con todo lo que te pertenece. Fíjense, Esaú, ahora en una posición, lo encontramos un Esaú más maduro, ¿no? Un Esaú ya han pasado 20 años y lo encontramos del Esaú que habíamos leído antes. Ahora lo encontramos quizás no tan arribista, quizás no tan cortoplacista, sino que ahora lo encontramos más maduro, más centrado, y le dice, mira, quédate con todo, yo tengo más que suficiente. Fíjense, ¿ya? Y versículo 10, no, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído.
Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Aquí Jacob le dice, quédate con todos, yo tampoco necesito más, pero para mí es importante que tú recibas este regalo que era grande, ya vimos 440 animales distribuidos en distintos tipos de animales, y le dice, yo ya también tengo más de lo que necesito, y dice, fue tanta la insistencia, que no está escrita acá, pero de haber insistido mucho, fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó y recibió los animales, pero por insistencia de Jacob, ¿ya? Esaú no quería recibirlo. Entonces, si se dan cuenta, a la concepción que teníamos del Esaú de antes al de ahora ha cambiado bastante. Más tarde Saúl le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. De vuelta a Canaán, yo te acompaño, vamos juntos. Pero Esaú, perdón, recuerden que él estaba viajando con 400 hombres, no estaba viajando con ganado. Entonces era un paso más rápido que él podía hacer, porque no había ganado de por medio. Entonces Jacob se disculpó. Dice, mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles. Había muchos niños pequeños, niños también entre los esclavos, niños también entre los siervos que tenían, no solamente los hijos de él. Y agrega, ¿no? Y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría. Recuerden que él le había mandado vacas con sus terneros. Y aquí dice, y hay otros animales que las vacas también, tengo más vacas que acaban de dar cría. Entonces venían recién de haber parido. Dice, y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, al paso que iban a ir ellos como solamente hombres, sin ganado, si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Por lo tanto, fíjense, cuando conversamos lo que se demoraban en caminar, claro, iban con ganados, iban con rebaño, los viajes eran largos, de semanas, y si entre medio del camino había algún animal que parían, tenían que bajar la velocidad del viaje, tenían que hacerlo aún más lento. Entonces aquí le dice, ¿no? Si le exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño, tanto las vacas que habían parido como los terneros. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Anda tú, yo voy más atrás, a mi paso, con mis animales, para que no se mueran, y nos encontramos allá en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte alguno de mis hombres para que te acompañen. Qué buena voluntad de Esaú, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? La disposición de Esaú hacia su hermano versus lo que habíamos leído anteriormente. Dice, ¿para qué te vas a molestar? Le contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. ¿Y por qué dice también Esaú te dejo a alguno de mis hombres? Por protección. Recuerden que en ese tiempo no es que habían carreteras protegidas con seguridad o algo así, aquí era caminar entre medio de los valles, los cerros, y también podían salirte alguien al encuentro a atacarte para robarte y matarte, por ende, también. Entonces aquí le dice, no, no te preocupes, lo importante para mí era ganarme tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, que significa cobertizos o enramadas. ¿Por qué? Porque dice, miren, Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. ¿Ok? Encaminó y después se fue a otro lugar en donde él se hizo su casa. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. ¿Dónde es ese, de dónde venía Padán Aram? De ahí arriba, de la parte norte, de donde estaban sus familiares. Entonces ahora dice, llegó a Canaán y acampó delante de la ciudad. Versículo 19. Luego, por 100 monedas de plata, ok, ¿ya? Ahora, esas monedas de plata
aquí está, monedas de plata, se llama, textualmente eran quesitas, pero no se tiene muy claro la cantidad de dinero, pero dice aquí, luego por 100 monedas de plata, le compró una parcela a los hijos de Hamor, ¿ya? O de Amor, dependiendo de la versión que estemos leyendo, ¿no? El padre de Siquem, y allí instaló su carpa, también construyó un altar y lo llamó Eloé, el Eloé Israel. ¿Y qué significa eso? El Eloé en Israel puede significar, como alternativas, Dios, el Dios de Israel o el poderoso Dios de Israel. Y fíjense que, con qué nombre, el Dios de, no es el Dios de Jacob. Ahora él ocupa el nombre que le habían dado, el Dios de Israel. Porque en ese momento todo el mundo lo conoce como Jacob. Recuerden que esto del nombre a Israel fue entre él y el Señor, no había nadie más. Entonces instaló su carpa, compró un terreno, compró una parcela, y vemos por segunda vez, ahí, vemos por segunda vez la compra de un terreno en la tierra de Canaán. En este momento, el primero fue Abraham, cuando quiso enterrar a su mujer Sara, y ahora es por parte de Jacob, cuando llega y se instala y compra este terreno. Hasta ese momento ellos no tenían tierra. Entonces ahora compra este terreno y construyó un altar y llamó a ese lugar Dios de Israel. Me gusta mucho el Elohe Israel. Y ocupa el nombre que le habían dado como Israel. Entonces, hasta este momento, él llega ya, se instala con sus familias. Yo les había comentado, ¿no? No solo, de los hijos de Jacob, los 11 hijos que tiene hasta este momento, pero no tenía solamente 11 hijos, también tenía hijas. Lo que pasa es que en la genealogía no se muestra eso, porque lo importante eran los varones para la línea de la genealogía. Porque ahora vamos a estudiar sobre Dina, que era la hija de Lea. ¿Dónde está Dina? Hija de Lea. Voy a mostrar. Ahí. Dina es hija de Lea. Hasta este momento, de Lea, lo único que sabíamos que tenía como hijos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Es lo que nos muestra la escritura, porque es la genealogía de los hombres. Pero no nos muestra la genealogía de las mujeres, de las mujeres que nacieron. Y acá nos encontramos con Dina, que es la hija de Lea. También Jacob tuvo hijas, ¿ya? Y aquí aparece Dina, pero no porque sea importante para el relato como genealogía, sino es importante para que veamos lo que va a ocurrir. ¿Qué pasó? Versículo 34. Esta parte no le coloreé amarillo nada. Se me fue. Entonces, miren, ¿qué es lo que dice aquí el capítulo 34? Dice, en cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Estaban viviendo frente a esta ciudad, salió a visitar, fue a conocer. Y cuando la vio Siquem, que era el hijo de Hamor, el hebeo, el jefe del lugar, ¿qué dice? La agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. ¿Ya? Es mucho más bruta la reacción de la versión nueva internacional, y por eso la estoy leyendo, ¿no? Porque deja mucho más en claro lo que ocurrió, porque acá dice la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ya, pero no sé, se me pone la palabra que se acostó con ella y la violó, te queda claro lo que ocurrió, ¿no? Que dice, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Entonces, en algo totalmente no consentido, en algo totalmente a la fuerza. Pero luego, versículo 3, este era galán, este galán es alguien, un modelo a no seguir como galán, porque fíjense lo que dice aquí, el versículo 3 dice, pero luego, ¿qué significa? Un par de días después, semanas después, qué sé yo, pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. O sea, la toma, la viola, la deja. Y después empezó la de haber seguido mirando, la de haber seguido viendo, porque seguían viviendo todos ahí en el mismo sector. ¿Y qué dice?
se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto, o como dice la versión Reina Valera, ¿no? Y le habló al corazón de ella. Es una manera un poco curiosa de querer conquistar a una mujer, ¿no? Está claro de que no es el camino y no es la forma. Versículo 4. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Entonces, ahora tiene ganas de casarse con ella, con Dina, después que la había violado, después empieza una etapa en que se empieza a enamorar de ella, trata de hablar con ella. Fíjense que dice, trató de ganarse su afecto, es decir, él la seguía viendo. Y fíjense que para Dina, ella seguía viendo al que la había violado. Dina tuvo más de una conversación con él, porque obviamente él se acercaba y trataba de ganarse su afecto. ¿Qué situación más incómoda, ¿no? De que te esté tratando de, entre comillas, enamorar el hombre que te había violado. Versículo 5. Pasó un tiempo, ¿no? Obviamente, por todo esto que estamos estudiando. Versículo 5 dice, Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Porque ir al campo a cuidar el ganado no era algo de ir por el día. Iban y se quedaban allá a pernoctar. Pero bueno, llegaron. Y mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Entonces fue el padre a, a buscar y a arreglar este casamiento, ¿no? Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, porque Jacob se los contó, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Eran 11 hermanos. Quedaron todos dolidos, llenos de ira. Y dice, ¿no? Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. En otras palabras, no se acuerden de lo otro, no se acuerden que la violó, sino que lo importante aquí, él dice, ¿no? Oye, recuerden, aquí él está enamorado, por favor. Denme a vuestra hija para que se case con mi hijo. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Hagamos entre todos una gran familia. Entre tus hijos, mis hijas, y unamos la familia, ¿no? Le viene con esa propuesta. Pero nunca hubo tampoco alguna palabra de perdón, de disculpa por la violación que había ocurrido. Aquí en el relato no se muestra nada de eso, sino que casi como que si fuera una relación de estándar, normal. Y es muy probable, ¿no? De que quizás su padre ni siquiera sabía lo que había hecho su hijo al respecto. Versículo 10. Así ustedes podrían vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Fíjense lo que le propone, ¿no? Y yo creo que aquí el padre no sabía y su hijo no le había contado lo que había hecho con Dina. Y el padre va y trata de buscar un buen negocio, un buen acuerdo comercial. Era bien curioso el romanticismo en ese tiempo, ¿no? Y cómo se casaban. Y aquí le dice, mira, busquemos y hagamos, y ustedes podrían acá y tienen van a tener una ventaja económica, van a poder negociar, van a poder fructificar, van a poder adquirir terrenos, y le plantea todo un cuento comercial, pero nunca hubo una demostración, ni siquiera de un más mínimo perdón hasta este momento. No hubo ninguno de perdón frente a lo que había hecho su hijo. Por eso yo estoy convencido también, a lo mejor, o hay dos opciones. O este padre también era muy cara dura y creía que la violación era algo que estaba bien, o realmente no sabía lo que su hijo había hecho. Siquem, por su parte, versículo 11, les dijo al padre y a los hermanos de Dina, en otras palabras, ¿qué padre? A Jacob o Israel, le dijo a Jacob y a los hermanos, a sus 11 hermanos, les dijo, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Fíjense, está pidiendo
que lo hagan digno de su favor, ¿no? Después de haber violado a su hermana y a la hija de Jacob. Versículo 12. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Yo creo que Dina no quería casarse con él, pero los matrimonios en ese tiempo eran así. Si ellos hubieran aceptado, Dina se habría tenido que casar con él. Versículo 13. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. ¿Se dan cuenta? De esto de la violación nunca se habló. ¿Y qué pasa? Ellos respondieron con engaño. Ok, tú me estás pidiendo casarte con mi hermana, estás dispuesto a hacer de todo, traerme regalo y todo lo demás. Entonces le respondieron con engaño. ¿Cuál fue el engaño? Dice, nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. ¿Se acuerdan que la circuncisión ya es parte, ¿no? Del rito que tenían que cumplir desde Abraham. ¿Ya? Abraham, Isaac fueron los primeros. Entonces aquí Jacob y todos sus hijos también estaban circuncidados. Entonces le dice, bueno, le responden con engaño. Por eso decía el versículo anterior, ahí el número 13, ¿no? Y le respondieron con engaño, así que. Entonces dice, sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, así intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Todo esto con engaño. Versículo 17. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Ok. Dice, elige tú. Entonces, Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. A lo mejor en el mismo instante dijo, ya, vamos, me voy a circuncidar. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron a todos sus conciudadanos y le dijeron, estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podemos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Un detalle. Aquí estamos hablando solamente de Dina. ¿Cuántas otras hijas más tenía Jacob? No sabemos. Pero tenía 11 hijos. Y aquí está hablando también, cuando hablaba acá, de que todas las hijas de ellos con todas las hijas de nosotros, como una ciudad. Entonces estaban también las hijas de los siervos, las hijas de los esclavos. Había mucho más, entre comillas, gente que vivía en el entorno aquí de Jacob. No solamente los 11 hijos que conocemos, estaban todo el resto. Por eso que aquí, cuando lo plantea, ¿no? Dice, además nosotros nos podremos casar con sus hijas. Jacob tenía más hijas. Las hijas de los siervos, las hijas de los esclavos también. Y ellas con las nuestras. Y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Y propone, ¿no? Ahí al pueblo, aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. También había un interés de parte de ellos, ¿no? De decir, bueno, ahora, ellos son tan grandes que nos interesa aliarnos con ellos, hacer una alianza para que ahora todo sea nuestro y todos seamos uno solo. Pero aparentemente aquí el que quería seguir siendo el rey o liderar eran ellos, obviamente. No le iban a pasar el liderazgo a Jacob. Entonces, dice el verso 24, para rápidamente ir terminando la historia, ¿no? Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. ¿Por qué todos estuvieron de acuerdo? Si aquí el único enamorado era este violador. Porque claro, el pueblo que tenían adelante, la gente que tenían adelante también era grande en número.
y también prestaba una amenaza hacia ellos. Y tenerlos de aliados militarmente, comercialmente, como grupo, a ellos les era muy atractivo a toda la ciudad poder unirse con ellos para formar un solo pueblo, una ciudad más grande, para poder, primero, crecer económicamente, segundo, tener un ejército más grande, tener mejores oportunidades de comercio, de ganado, de comida y de número de gente para poder enfrentar las batallas y las defensas. Entonces, por eso que todo el pueblo también acepta, si no todo el pueblo sí, quería solamente cazar. ¿Y qué ocurrió? Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. Estaban todos postrados, con el dolor, con la infección, tratando de sobrellevarlo. ¿Y qué ocurrió? Obviamente, le habían hablado con engaño, ¿recuerdan? Les había hablado con engaño. ¿Y cuál es el engaño? Que estuvieran débiles para poder ir a atacarlos y vengarse. ¿Y qué dice? Pues dice, y fueron dos, quizás otros más, obvio, que no los nombra aquí, pero estos dos hijos, y deben haber llevado a sus siervos, a su gente que tenían, y fueron con espada, y dice, y también mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. O sea, el que lideraba el rey y a este famoso hijo, lo mataron a filo de espada. ¿Y qué dice? Y sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Porque claro, dentro de lo que no está escrito aquí en la historia, aquí uno se da cuenta de que ellos le habían dicho circuncídate y te entregamos a Dina. Entonces ellos se circuncidaron, le entregaron a Dina, eso no está escrito, por eso que aquí dice que después fueron al tercer día, Dina ya estaba viviendo ahí, ya la habían entregado como parte de este acuerdo, que matan a todos y dice, y sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron, se la llevaron de vuelta. Luego, los otros hijos de Jacob llegaron y pasaron sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Esa fue la venganza que hicieron en contra de esta gente porque habían violado a Dina, la hija de Jacob, hermana de ellos. ¿Ok? Vamos a llegar hasta aquí. Hay más para adelante, pero creo que ya estamos en la hora y podemos avanzar bastante en esta historia. Y hemos visto, ¿no? Cómo llegó Jacob a encontrarse con Esaú, cómo preparó este regreso, el momento en el cual a Jacob se le cambia el nombre, que llegó rengueando frente a Esaú al encuentro, producto de esta cadera dislocada que había quedado. Y después vemos, ¿no? Cómo ellos se instalan y la deshonra que ocurre contra una de las hijas de Jacob. Y eso es importante destacar, ¿no? Jacob también tenía hijas que no están todas nombradas, porque la historia va más por la genealogía de los hombres para llegar, obviamente, a Jesús. Y aquí vemos un caso puntual en que se nos nombra una de las hijas de Jacob por este tema que había ocurrido de esta violación. Ok, dejamos hasta ahí entonces el día de hoy y abierto a sus comentarios. Quien quiera comentar algo.